muy bien. Em, entonces, bueno, en la sesión pasada hablamos de la globalización y cómo se va involucrando esto. Y por ahí hay un tema que ustedes revisaron que tiene que ver con el compromiso latinoamericano para la educación en la identidad terrenal, que es un planteamiento que bueno, que se va a plantear, ¿no? En el sentido de esto de la identidad terrenal con Edgar Morin y justamente pues pensar en esto de la educación al futuro, ¿no? Algo que hemos comentado ya justamente es que educamos hacia el futuro, pero aquí pues surgen muchas interrogantes, ¿no? ¿Hacia qué futuro vamos a educar? ¿Hacia el futuro que creemos? Ah, muy bien, pero al futuro al que queremos, al futuro al que creemos que sucederá. Y pues abren muchas cuestiones ahí medio pues complicadas con la comprensión del futuro y sobre todo hoy, bueno, en los tiempos que nos toca vivir, porque pues convergen muchísimas situaciones como pues los aspectos tecnológicos, ¿no? Ahora es mucho más fácil enterarnos de ciertas problemáticas que antes. Antes, pues, lo que había en los medios oficiales y de aquí a que llegaban, y dependería muchísimo la latitud donde estábamos, pues era de los temas que nos informábamos. Y si todavía sucede eso de alguna u otra manera, ¿no? Porque pues por supuesto que hay poderes económicos detrás de la información. Es muchísimo más fácil tener acceso a otro tipo de fuentes, ¿no? Ya no nada más es una cuestión de las fuentes oficiales o hegemónicas. Aunque les digo, por supuesto que todavía hay una fuerte carga sobre eso y parte de eso tiene que ver justamente con el control de la tecnología, ¿no? Una de las maneras en las que ahorita, o parte de lo que estamos viendo en el contexto geopolítico actual, tiene que ver con el control de las materias, de ciertas materias primas para poder hacer ciertas tecnologías. Y aquí la pregunta, o bueno, no la pregunta, una de las preguntas que a mí se me ocurren y que yo últimamente además, pues más o menos trabajo en esos temas y por eso se me ocurren esas preguntas, tiene que ver justamente con la posibilidad latinoamericana en este sentido de unión, ¿no? Por ciertas historias o ciertos aspectos de nuestra historia compartida de justamente crear nuestras propias maneras de interpretar el medio y con eso poder crear nuestras propias formas tecnológicas. Una de las cosas que hablamos, ¿no? En métricas internacionales, parte de lo que hemos visto justamente son estas agendas que tienen ciertos grupos, em, pues con una visión occidental sobre lo que es el desarrollo, mm, eh, pues tienen ciertas agendas en las que hay cierto pensamiento evolucionista, ¿no? Algo que aparentemente habíamos dejado ya el evolucionismo social, pues de repente parece ser que todavía no lo hemos dejado del todo. Cuando Darwin, que hace la teoría de la evolución, pues no es el único que está hablando de esas cuestiones. En términos de biología, había muchas personas discutiendo cómo pues llegamos a ser quienes somos y clase especies, etcétera, ¿no? Todas estas coincidencias. Vaya, los humanos, si algo hacemos bien, es justamente observar estos patrones, esta sistematicidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Darwin no era el único. Em,
¿Por qué va él a, o su teoría va a ser una de las más importantes? Entre muchas otras cosas, pues por apoyo político de parte de Inglaterra, porque el discurso de Darwin ponía en cierta, o se podía interpretar para ciertas cuestiones, sobre todo sociales, que recordemos que en ese momento pues se están inventando las ciencias sociales y va a tener un discurso pues que va a convenir a ciertas formas del poder. A partir de esa interpretación de la evolución, es decir, de este paso, ¿no?, sistemático por el que pasa un ser vivo para poder llegar a ser algo diferente, generalmente asociado con mejoras, que esto no necesariamente es así, pero si no son mejoras, pues desaparece, ¿no? Es decir, que no todas las alteraciones que tiene un ser vivo van a hacer que ese ser vivo viva mejor, sino va a haber ciertas alteraciones que pueden ayudar a que el individuo mismo pues, esté condenado a la muerte. Y entonces por eso vendrá esta cosa de los más fuertes, etcétera, que si un día pueden y tienen posibilidad, lean el libro del origen de las especies, porque además todo esto son otras interpretaciones, ¿no? Darwin, al menos en ese libro que es en el que se le atribuyen este tipo de aseveraciones, pues no está hablando de eso en ese momento. Vaya, también Darwin fue una persona ahí políticamente complicada, muy cercana a la corona, su esposa una mujer bastante religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto, pues vamos viendo cómo justamente ciertos discursos científicos, que ojo, no es que pongamos en duda la evolución, ¿no? No hay que caer que eso es parte de la cuestión ahora tan importante de ser críticos y sobre todo en el mundo de la globalización de este fenómeno de la posverdad, ¿no? La evolución existe. Hay muchas formas de interpretarla, o más que de interpretarla, de comprender cómo se dieron estos procesos. Muchas interpretaciones están peleadas con ciertas evidencias, hay otras en las que ya hay un acuerdo general, ¿no?, sólido, y otras que de repente pues van apareciendo por ahí que hacen que tengamos que replantear muchas cosas que jurábamos que ya estaban asentadas, que así funciona la ciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, hay que aprender también a entender que esto de la divulgación, pues hace que la información que llegue a nosotros no necesariamente sea la más certera, ¿no? A lo mejor, pues muchas veces privilegiarán ciertas generalidades que, pues, sí, que certezas y dependerá también de muchas razones políticas en este caso, ¿no?, que es parte de lo que a nosotros nos atañe. Entonces, bueno, con esta cuestión de la evolución tan aceptada, no les digo, no era el único que estaba en eso, va a dar Darwin una explicación, una teoría, va a convencer a gran parte de la comunidad científica, se van a seguir haciendo estudios y experimentos hacia ese lado y muchas cosas de las que decía Darwin se van a demostrar, otras se van a comprobar que no eran ciertas, pero van a surgir teorías como el neodarwinismo. Eso en el lado biológico. Pero paralelamente, en el lado social, pues se va a tomar esa teoría como algo lógico y algo que tiene mucho sentido. Y entonces, sobre todo, Occidente y con fines políticos va a generar esta visión. Marx, por ejemplo, estaba inscrito en esta forma de comprender la historia como una historia evolutiva, es decir, que tiene un inicio y se dirige hacia un lugar y ese movimiento es siempre hacia mejores condiciones, ¿no? Mejores condiciones, pues ahí va a ser una cosa rarísimamente abstracta, porque va a depender la ideología en la que se esté afiliado, a la que estamos afiliados o está afiliado el sujetito que esté hablando de esto, pues va a ser esa mejora, ¿no? Ahora, ahorita les paso el libro que
es un libro que me parece interesante, que estoy leyendo ahorita, que se llama Historia del Capitalismo. Y justamente parte de la problemática que plantea tiene que ver con cómo esta idea de mejoramiento tiene fines económicos, ¿no? Mejorar las condiciones, mejorar el ingreso, mejorar la explotación, la producción, etcétera. Y según la autora de este libro, eso va a surgir en Inglaterra. Entonces, esta idea, ¿no?, de evolución, pues corresponde mucho al pensamiento de la época, al pensamiento moderno, al pensamiento en el que la ciencia nos va a llevar a lo mejor de nosotros mismos y va a ser liderado por Occidente, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque Occidente lo descubrió, Occidente va a crear los criterios en los que se clasifican las personas. Como veíamos la clase pasada, pues va a estar el primero, segundo y tercer mundo, pero así también, pues, cuestiones étnicas y raciales, ¿no? El nazismo, por ejemplo, que es el ejemplo clásico al que se recurre, pero lo que está pasando hoy en Palestina también, ¿no? O en Sudán o en República Democrática del Congo, que además de todo, que no es porque sea menos desgracia lo que está pasando en Gaza, pues es casi o hasta peor lo que está pasando en Sudán y en República Democrática del Congo, pero las poblaciones, ¿no? No tienen este antecedente semítico tan importante, no son judías porque, bueno, los palestinos no son blancos, pero no son negros, ¿no? Y hay una cosa ahí que veíamos, por ejemplo, cuando fue el suceso con Ucrania, que vaya, ninguna guerra y menos cuando se atacan a poblaciones civiles son pues, deseables o correctas o algo que debería de suceder. Sin embargo, la lectura mediática va a decirnos mucho de el por qué está sucediendo y hasta dónde va a suceder. Y eso tiene que ver justamente con esta visión, ¿no? De, por ahí se dice, ¿no?, el perfeccionamiento de la raza, etcétera, y con toda esta cuestión de la blanquitud. Y no nada más en términos biológicos, por ahí Foucault tendrá toda una línea de investigación muy interesante en cómo justamente lo biológico de un momento a otro se puso, pues, como centro, ¿no? No siempre fue lo biológico algo que determinara la condición social de las personas, por ejemplo, y eso no hace mucho. Cuando llegaban a Estados Unidos personas migrantes de Irlanda, de Italia, de Grecia, que hoy consideraríamos personas blancas, sobre todo los italianos y los irlandeses, polacos incluso, ¿no? Pues en ese momento se les consideraba de menor categoría, una por el origen del país católico en un contexto protestante. Y pues no importaba que fueran todos rubios, pues, entre los rubios también había categorizaciones. Hoy es distinto, ¿no? Hoy prácticamente todas las personas blancas entran en cierta categoría, sin importar la religión. Claro que también entre los rubios pues hay categorías, ¿no? No es lo mismo ser un rubio europeo, ¿no?, que estadounidense, que argentino. Va a haber, hay diferencias, pero la negritud va a seguir pesando y de ahí pues todas las gamas de colores. Y esto en una justificación que por mucho tiempo se utilizó discursivamente como una forma científicamente comprobada de la superioridad de ciertos grupos poblacionales, ¿no?, de ciertas etnias. Hoy, en términos científicos, pues sabemos que eso no es verdad. Hoy sabemos que tiene que ver con otras condiciones que justamente en términos políticos ayudaron a que ciertas poblaciones sigan estando marginadas. Por ejemplo, pues, las poblaciones indígenas, en el caso de México, pero de muchos países en el mundo, ¿no?, siguen estando en condiciones de muchísima más vulnerabilidad porque justamente pues no nada más se destruye o no nada en estas formas discursivas de hacerles menos, no solamente es pues que tengan menos acceso a cosas, sino incluso negarles el acceso absolutamente a cualquier cuestión, ¿no? Con la cuestión del lenguaje, por ejemplo.
En México, aunque se hacen esfuerzos o cada vez o desde hace cierto tiempo se han hecho esfuerzos por educar a las poblaciones en su lengua originaria, pues hay muchísimos dialectos dentro del idioma náhuatl, por ejemplo, ¿no? El náhuatl se habla en una zona extensísima del país y pues no solo es uno, y entonces la mayoría ahora se hacen esfuerzos porque pues justamente paliar estas diferencias, pero pues, la mayoría de los textos se escriban en un náhuatl, ¿no? Y pasa lo mismo con el otomí o con otras lenguas, con el maya, que se siguen hablando, que son lenguas vivas, que además pues hay una gran diferencia entre cómo se hablan en cada región y por muchos esfuerzos que se haga, pues desde la institucionalidad o desde la institución, pues son esfuerzos en vanos que siguen, ¿no? Segregando y negando el acceso a ciertas poblaciones, que es lo que veíamos más o menos en igualdad y equidad. Para que la ley se cumpliera en términos de igualdad, pues esas cuestiones de equidad tendrían que ser resueltas antes, ¿no? No hacerlo al revés, no paliar estas carencias. La ley es clara y la educación se tiene que dar de ciertas maneras. Entonces, en términos estrictos, los gobiernos tendrían que resolver esas diferencias para poder hacer cumplir la ley como se solicita. Aquí va a haber un factor muy importante que tiene que ver justamente pues estos rasgos colonialistas, coloniales que han quedado, que tienen que ver, que por eso se habla, ¿no? De muchas comunidades que siguen en resistencia, porque ya no están en resistencia con los mismos, pero siguen en resistencia para que sus formas de ver el mundo, sus lenguas, sus formas religiosas, festivas, éticas, estéticas, etcétera, pues se consideren de igual manera y no solamente sea una cuestión en términos de discurso. Y aquí, pues justamente entran pues, todas estas cuestiones globales que hoy en día hacen de una forma más difícil que estas diferencias sobrevivan. Ahora vemos, ¿no? Toda esta cuestión hacia los migrantes, es algo que ya se veía venir en la manera en la que se estaba dando este trato a los migrantes. La migración, pues, no es nueva en lo más mínimo. Los humanos hemos migrado desde siempre, por eso pudimos abarcar tanto espacio en el globo terrestre, porque migramos. Y perdón, siempre ha habido migraciones por muchísimas razones, ¿no? Tampoco podemos decir que solo haya una razón. Por eso también hay otras comunidades en las que, bueno, los asentamientos físicos, geográficos van a ser tan importantes, porque precisamente pues hay formas distintas de expresar la cultura, pero si algo hemos hecho como humanos ha sido migrar. Hoy en día la migración tiene una connotación distinta que justamente tiene que ver con estas formas de extrema globalización, o bueno, habrá teóricos actuales, ¿no? Por ejemplo, ya les he comentado de Zizek, que va a hablar justamente de este tipo de situaciones. Hay un argentino que se llama Bifo Berardi, que hablan justamente de la cuestión de la migración. Y bueno, pues estaba, ¿no? Ya no está con nosotros, Dussel, que hablaba justamente de toda esta cuestión de la decolonialidad, y hay otros decolonialistas que parte de lo que van a hablar justamente es de cómo estos colonialismos no desaparecieron, sino que han cambiado de forma, ¿no? Cómo estas formas en la globalización se van a representar de manera distinta, pero la globalización pues no es ni nueva, ni las migraciones son algo que está sucediendo, ni las formas que utilizamos desafortunadamente como humanos para discriminar y para justificar ciertos discursos de poder. Para Foucault, el poder tiene una definición que a mí me parece muy puntual. Palabras más, palabras menos. Para Foucault, el poder consiste en hacer que otra persona haga
algo, ¿no? Em, por eso él va a hablar justamente de la microfísica del poder, ¿no? El poder generalmente creemos que viene de arriba hacia abajo y en ese sentido, pues los gobernantes son los que tienen poder, ¿no? Los que están, los ricos son los que tienen poder, los militares son los que tienen poder y no todos los demás, todos los que no entremos en esas categorías, pues no tenemos poder. Y Foucault va a decir que no necesariamente funcionan así las cosas, sino que existen estas esferas de micropoder en el que los poderes se van a ir ejerciendo de otra manera. Y por supuesto que existe ese poder, ¿no? Por supuesto que existe el poder de las figuras presidenciales, monárquicas, que dicen algo y las cosas se cumplen y si no se cumplen, pues pasan muchísimo más rápido que si cualquiera otra de las personas que aquí estamos, pues lo pidiéramos o lo solicitáramos, ¿no? Pero también o sea, existe ese poder, pero en estas otras formas de ejercer el poder tiene que ver con estos poderes a menor escala. Uno de los ejemplos más solicitados y más concurridos en esto tiene que ver justamente con el poder que se ejerce en las oficinas, ¿no? Cuando nosotros llegamos y necesitamos que realizar un trámite y que nos firmen o que nos sellen o que nos den otra hojita o que nos ingresen ahí al sistema o que hagan algo, pues generalmente nos piden, ay, perdón, que nos piden generalmente papeles, ¿no? Nos piden que pues, entreguemos nuestra documentación o que hagamos cosas y demás. Y muchas veces, cada vez pasa de formas distintas. Antes era en términos de papeles físicos, ahora también, pero de otras maneras, pues nos pueden decir que no nos entregan el documento, que ¿no? Esta hoja no se ve claramente, esta hoja es muy vieja. Ahora con esta locura de las actas de nacimiento que no pueden tener más de 3 meses y una sarta de cosas que en realidad no tienen una lógica, ¿no? En el proceso que estamos llevando, en cualquier proceso que estuviéramos llevando, pues no importa si mi acta de nacimiento es desde el día que nací o de hace 3 meses o menos, porque pues yo estoy aquí, ¿no? Ese papel lo que representa es que yo nací y que se me registró y punto. Pero las cosas pues no funcionan de esa manera, entre muchas otras cosas, justamente para ejercer esas formas de poder. Y es una forma de control justamente de la población, en el sentido que cualquier persona o la persona que represente al gobierno, que no tiene que ser la máxima persona, puede justamente ir decidiendo eso, ¿no? Si nosotros llegamos de malas o con una actitud malvada hacia la persona que está atendiendo en la ventanilla, pues es muchísimo más probable que nos diga que no va a pasar. ¿Por qué? Porque tiene la facultad de hacerlo, ¿no? A eso es a lo que Foucault se refería, tiene el poder de decirnos que no y de detener nuestro trámite el tiempo que quiera, poniéndonos traba tras traba, tras traba, tras traba. Y aparentemente una persona que nosotros pudiéramos pensar, ¿no? Que tiene un puesto pequeñito, que su trabajo es, pues, a lo mejor sustituible fácilmente, que nosotros tenemos mejor puesto, mejor salario, no sé, todas las vertientes que nosotros queramos ahí, esa persona va a seguir teniendo poder sobre nosotros porque va a depender de esa persona que nosotros hagamos o no hagamos algo. Y esas manifestaciones del poder pues se van a dar de muchísimas maneras, ¿no? En la educación pasa mucho que hay muchas personas que se dedican a la docencia precisamente porque tienen poder sobre grupos de personas. Entonces seguramente pues todos hemos conocido a algún profe gandallita, ¿no? Que porque podía precisamente, nos reprobaban, nos pedía cosas que no debían de ser, no daba, no sé, hacía cosas indebidas que precisamente su poder sobre nosotros por
porque decidía, ¿no? Porque si esa persona decía, pues tú estás reprobada, a lo mejor no nos afectaba en términos terribilísimos, ¿no? De decir, oh por Dios, pues estoy, me puedo morir, que generalmente llevamos las cosas a esos extremos. Pero el hecho de reprobar una materia, pues implicaba, y además de manera injusta, ¿no? Porque pues si fue de manera justa, pues ni qué hacerle. No, el problema aquí está cuando se ejerce de manera autoritaria, de manera, ¿no? Completamente, por supuesto, en el caso de Alonso, que va a reprobar porque yo voy a decir, yo ya decidí desde mucho antes, ¿no? Que Alonso iba a reprobar, independientemente de lo que él escriba. Y por supuesto que puede pasar. Y yo puedo hacer que Alonso, ¿no? pierda todo este semestre. Y a lo mejor les digo, pues no es tan terrible aparentemente, pero eso puede hacer que Alonso perdiera una beca, que él tiene una beca, o porque yo lo reprobé, pues él pierde la beca, y eso puede hacer que deje de estudiar. Y vaya, pueden suceder cosas catastróficas en la vida de las personas, precisamente, ¿no? porque alguien que aparentemente, ¿no? o que considerábamos que que tenía un puesto menor, que su trabajo no importaba tanto, que nosotros, pues eventualmente termina teniendo más poder sobre nosotros, ¿no? Este tipo de situaciones van a pesar muchísimo, sobre todo, por ejemplo, en la intervención comunitaria. Hace poquito, una de sus compañeras que está intentando hacer su proceso de titulación a partir de experiencia laboral, me estaba diciendo, ¿no? Estaba haciendo su informe de experiencia laboral, me decía que pues su jefa no estaba muy feliz de que diera cierta información, pues, porque es aparentemente y según la jefa información sensible, porque es de un lugar público, es un centro cultural público y pues justamente estamos pues con toda esta cosa de elecciones en no sé qué cerca de donde, o más bien en el lugar donde ella está haciendo, o donde trabaja. Entonces, pues no, nada que no, información que no sea favorable, pues puede salir. Y pues el conflicto de ella decía es que pues ni siquiera voy a hablar mal, ¿no? Al contrario, voy a hablar bien de lo que ha sucedido, pero muchas veces las figuras de autoridad pues no están capacitadas, no están formadas, no tienen el conocimiento o el criterio que se esperaría para una persona en ciertos puestos de poder y se toman decisiones completamente aleatorias en las que se decide que no, ¿no? ¿Para qué arriesgarnos? ¿Para qué? Y así pues se puede detener, le pueden entorpecer en este caso a esta compañera suya pues su proceso de titulación, como pueden suspender o hacer que no pasen un chorro de propuestas o hacer que otras que no son tan viables pues se ejerzan y no haya muchas posibilidades de acción. En ese sentido, pues hay muchas agendas, ¿no? De de ciertos recursos, de ciertos dineros, de ciertos intereses que se manejan de manera nacional, de manera internacional. Ahora con Trump en la presidencia, ¿no? Una de las cosas que llegó a hacer luego fue hacer recortes en términos de ayuda que Estados Unidos daba pues, prácticamente al mundo. Prácticamente la ONU depende de el dinero que da Estados Unidos, que paradójicamente es uno de los países con más deuda a la ONU, y así, bueno, prácticamente todo el dinero de la ONU era aportaciones de Estados Unidos por las cantidades que Estados Unidos aportaba, y así un chorro de otros proyectos y otros programas que, pues, dependerá nuestras inclinaciones políticas, leeremos como programas que pueden ser incluso hasta intervencionistas o programas que pues estén buscando justamente los intereses políticos de ciertas presencias y habrá otros programas que pues a lo mejor consideramos que son desinteresados, ¿no? Una cosa es la ONU y otra cosa es Greenpeace y otra cosa es Amnistía Internacional. Pero pues vamos rascando, vamos viendo, ¿no? Esta cuestión de Médicos Sin Frontera, por ejemplo.
que, a ver, los trabajos que hacen y las aportaciones que hacen son maravillosas, no es algo que podamos poner en duda, ¿no? Las condiciones a las que se atienen es una cosa espeluznante. Pero, pues ahí no sé, Alonso, si quisieras explicar un poco más en qué sentido te refieres, que pues claro, ¿no? Habrá un interés ahí seguramente de este hombre en darles dinero a algún grupo en particular, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es algo que es muy abierto. En México todavía son cosas que maquillamos muchísimo. Pero Estados Unidos, abiertamente, tú das tu dinero a quien tú quieras y tú eh, patrocinas a quien tú quieras, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahora todo el escándalo con Nueva York, pues chorro, hay gente con muchísimo dinero, entre ellos Besos, pues intentó, o bueno, no intentaron, dieron dinero a la campaña del opositor del alcalde que quedó precisamente por intereses, ¿no? Porque hay agendas atrás. Muchas veces aparentemente son bien intencionadas y no lo son. Muchas veces genuinamente pues intentan ayudar. Ahora, aquí hay otra cosa que es interesante, ¿no? ¿Por qué surgen este tipo de programas y por qué surgen estas agendas? Pues porque hay problemas que, ¿no?, están generados, que no tendrían por qué existir y que existen precisamente para o a partir de ciertas actividades de personas que dan y donan esos dineros, ¿no? Todas estas aportaciones que hace Bill Gates y que muy buena persona y muchos abrazos y dona no sé cada cuánto tiempo la mitad de su dinero y tarararara, pues muchísimos de los problemas a los que él da dinero, pues mucho tiene que ver con problemas que ha generado no solamente sus empresas, sino las condiciones en las que muchos de los trabajadores que trabajan para él, que lo hicieron millonario, están en esa situación, ¿no? Entonces, también aquí siempre que hagamos estas lecturas de estas ayudas, de estos grupos internacionales haciendo estas, pues, llamados, solicitudes, peticiones a estas agendas internacionales, pues hay que ver quién las está diciendo, por qué las está diciendo, para qué las está diciendo. La globalización ya no es algo que pueda ir para atrás, ¿no? Em, Tiene que ver con el conocimiento de que existe otra persona al lado y en eso se van a ir muchísimas cuestiones también muy humanas, ¿no? Como el dominio al otro, como la imposición, en este caso con el capitalismo, pues bueno, sacar ganancia de otras personas, de otros territorios, de quedarme con las cosas que se van a poder capitalizar, ejercer ciertas dinámicas de poder, etcétera, pero es algo que ya no podemos deshacer. Algún momento, hace muchos años, por supuesto, Japón, ¿no? Ahí por 1800, dijo, no, esto de la globalización es terrible, muchas gracias, y se aisló, y bueno, pues resultó peor todavía, porque recordemos que, al menos en tecnología, y yo creo que se extiende a cualquier otra manifestación, todo proceso cerrado termina a condenarse a sí mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Eh, si una, por ejemplo, una sociedad no está en constante transformación sobre sus propias formas, sobre sus propias creencias, va a estar condenada a morir porque no existe justamente la posibilidad de lo nuevo, ¿no? Hay un autor, no sé si lo han leído, si hubo una lectura, me parece que no, que se llama Castoriadis, Cornelius Castoriadis, y él va a hablar de dos elementos que todo el tiempo tienen que estar, o más, no es que tengan que estar, sino que coexisten, que es lo instituido y lo instituyente. Lo instituido es lo formal, lo que existe, lo que conocemos, lo que reconocemos, y lo instituyente, pues, tiene que ver con todo eso que está constantemente transformándose, ¿no? Cambiando.
Muchas cuestiones que nosotros podríamos creer que son instituyentes, ¿no? Es decir, que están generando el cambio, en realidad no lo son y en realidad están muy instituidas. Por ejemplo, en Irlanda, y no solamente en Irlanda, hay otros países, pero este ejemplo a mí me parece muy interesante. Irlanda es uno de los países más católicos en el mundo, ¿no? Son muy poquitas personas, pero prácticamente todos los que viven en Irlanda se asumen como católicos. Es uno de los países con las tasas más altas de católicos activos. Y pues el gobierno no es católico, el gobierno es un gobierno laico y estaba toda esta cosa sobre el aborto, no es cierto, sobre el matrimonio igualitario y pues el gobierno lanzó un plebiscito pensando, ¿no? Que pues por las condiciones católicas iba a ser un no al matrimonio igualitario y se quitaban ellos de problema porque, bueno, pues no es lo que nosotros queramos, sino lo que la población está diciendo. Pero el plebiscito tuvo un 90 y tantos % de aceptación del matrimonio igualitario y cuando la gente salió a preguntarles a los irlandeses viejitos por qué habían votado por sí, por el sí, ¿no? Que sí se casaran, justamente su respuesta fue, preferimos que haya personas del mismo sexo casadas y que quieran tener hijos a que haya cada vez más personas que no se quieren casar y que no quieren tener hijos, ¿no? ¿Y eso de qué habla? De que justamente algo que aparentemente o para ciertos sectores todavía parece muy transgresor, en realidad no lo es, en realidad ya está completamente dentro de la dinámica, ya está instituido. En términos capitalistas, por ejemplo, ya hay todo un nicho de mercado, toda una forma, ¿no? Por eso justamente, pues, toda esta cuestión de la legalidad es una discusión porque es algo que está sucediendo. Hay otras cosas que no están sucediendo, por ejemplo, la poligamia, ¿no? Todavía es algo que no se discute. En América, ¿no? O en Occidente. En Sudáfrica, por cuestiones de los grupos indígenas que vivían en Sudáfrica antes de que fueran colonizados por, pues, países europeos, los bantú practicaban la poligamia, ¿no? Un hombre podía tener varias esposas, siempre y cuando pues tuvieran ahí sus ciertos, pues había ciertos requisitos, ¿no? Para que pudiera suceder esto. Cuando Sudáfrica se occidentaliza o la occidentalizan, era tan fuerte, ¿no? En términos de tradiciones y usos y costumbres, la poligamia que se reglamentó y hoy en día se está pujando porque las mujeres también puedan ser polígamas, ¿no? Entonces, para nosotros occidentales son cosas que son discusiones que no están cerca de suceder, que culturalmente no tienen un impacto para con nosotros, y eso no significa que no haya otras latitudes en el mundo en el que esté sucediendo esa discusión y que sea un problema real. Porque además no tiene que ver con una cuestión religiosa en términos del Islam, que es como generalmente pensamos esto de la poligamia, ¿no? No, no, tiene que ver con otras formas históricas y culturales que además, pues por mucho que lo hayan intentado, no lo pudieron erradicar. ¿A qué voy con esto? Que hay formas institucionalizadas ya, que aparentemente pueden ser muy disruptivas, pero que en realidad no lo son. Por ejemplo, las marchas, ¿no? Por supuesto que la protesta social ha sido y es uno de los motores que mantienen justamente las formas de poder en transformación. Pero hay formas que aparentemente, ¿no? Son transgresoras porque nos dicen, no, nos vamos a manifestar, uy, somos muy malos, estamos manifestándonos, pero en realidad es parte de todo un dispositivo que ya sabemos cómo funciona, que ya sabemos, ¿no? Que tiene a lo mejor ciertos escapes de energía, pero que en realidad no están buscando o no se está pujando por la transformación estructural.
a estas cosas que están pasando, que con lo de las marchas de la generación Z y no sé cuántas cosas. Bueno, en Nepal, ¿qué pasó al día siguiente de la marcha? Pues los chamacos salieron a pintar banquetas. Y no es que esté mal pintar banquetas. La cuestión aquí es que vemos que de fondo, ¿no? No hay realmente una propuesta o una intención, en este caso, justamente de hacer una transformación social, sino de hacer ciertos cambios, ciertos equilibrios en las manifestaciones del poder, pero no cambiar de facto las formas. Eso tendría que ver con lo instituido, ¿no? Eso, aunque aparentemente sea transgresor, no lo es, solamente legitima otras formas de poder. Entonces ya está instituido, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos qué va a suceder, cuál es su contrapeso, e incluso muchas veces se considera hasta parte de, ¿no? No, lo instituyente tiene que ver con todas esas cosas que no son predecibles, no es posible. Ponerlas justamente en un sentido estructurado, ¿no? Son estas formas muchísimo más fluidas, son formas muchísimo más que van escapando, que realmente están haciendo que entre en jaque el sistema. Mucho más que todas estas cosas, por ejemplo, que esto de las marchas o que esta cuestión con la comunidad LGBT, mucho más tiene que ver con otras alternativas al mercado. Eso es mucho más instituyente, por ejemplo, ¿no? Y formas que no caen en estos nichos neoliberales, que una de las características del neoliberalismo justamente es captar la mayor cantidad de personas a través de nichos cada vez más especializados. Entonces, esta cosa de que antes, ¿no? Era muy una cuestión socioeconómica, comprar ropa de paca, que era una cuestión que hablaba de ciertas formas de consumo, que hablaba de justamente un impacto muchísimo menor en términos de consumo, a diferencia de Estados Unidos, que muchísima de la ropa históricamente de segunda, y no porque necesariamente haya sido usada, sino que se vende, se revende, que sale como pues, parte de los desperdicios estadounidenses que ha entrado a México y que por muchísimo tiempo implicaron una forma o una condición de vida para un sector social particular, pues hoy son una tendencia, ¿no? Muchísima gente ahora se dedica a eso. Cambió drásticamente pues la manera de relacionarnos con ese tipo de ropa, etcétera. Y pues eso, nuevamente, algo que parecía transgredir, que parecía que tenía que haber una ruptura con el consumo, no, el neoliberalismo en el sentido económico, lo que hace es tomar esos nichos, ¿no? Y hacer que se vuelvan justamente una forma de extensiva para que todos puedan entrar en la dinámica de consumo. Por eso hay tantos crecimientos, hay crecimientos de tantas cosas tan locochonas de repente con toda la cosa de las uñas, ¿no? Que de repente hubo un crecimiento exponencial en chicas, mujeres que se dedican a poner uñas. Y uno pensaría, ¿a poco hay mercado? Pues claro que hay mercado porque hay, pues justamente para todos los precios. Eso es algo que China está haciendo o ha hecho maravillosamente bien, tener la capacidad de ofrecer todos los elementos del mercado a precios distintos, ¿no? Entonces, las aspiradorcitas estas que se pusieron muy de moda, remotas, ¿no? Que tú tienes ahí estacionada en tu casa y cada cierto tiempo va y aspira y barre y hace cuantas monerías. Bueno, pues las originales, quienes inventaron esas aspiradoras, pues son carísimas, esa marca, no sé, voy a inventar precios porque no tengo idea de cuánto cuesta una, pero pues han de estar como unos 15,000 pesos. Pero si ustedes van a una tienda o a estas grandes bodegas que ahora existen de productos chinos, pues pueden encontrar una de esas mismas aspiradoras en 150 pesos. Obviamente la calidad y la durabilidad va a ser considerablemente distinta porque, pues bueno,
¿no? Que bueno, no necesariamente porque está muchísimo más cara, quiere decir que es de muchísima mejor calidad, dependerán de muchas otras cosas, pero la cuestión aquí es que productos que antes eran accesibles para solo un cierto grupo de personas, pues esta nueva forma del mercado, el neoliberalismo, hace que todos tengan acceso a ellas. Entonces, en ese sentido, pues se van diversificando nichos y hay muchas agendas, hay muchos intereses detrás de estos nichos, ¿no? Porque ahorita que decía Alonso, el feminismo, pues el feminismo ha existido hace muchísimo tiempo, ¿no? Y ahora está muy metido en la agenda política porque se mercantiliza, ¿no? Porque hay personas a las que les conviene que se hable de esto y que se genere polémica al respecto. Toda esta cosa de la masculinidad tóxica y de la soledad y los hombres que sufren mucho y no sé cuántas cosas, son discursos que convienen, ¿no? Que generan mercados específicos, que además ni siquiera es que una persona esté ahí malévolamente sentada viendo, ay, a ver cuántos hombres o cuántas mujeres o cuántos perritos hay. No, es una cosa que además nosotros nutrimos en términos de algoritmo y pues se va haciendo todavía esto muchísimo más especializado, muchísimo más focalizado, y cada uno de nosotros de repente va encontrando un nicho en el que encontramos una tienda departamental, una página de Facebook, de Instagram, de lo que ustedes quieran, que venden productos cercanos o muy similares a lo que nosotros pensamos, a lo que a nosotros nos gusta, que justamente van haciéndonos entrar en esta dinámica en la que pues el mundo puede ser como yo espero que sea, ¿no? Entonces, esta contradicción de lo global, que aparentemente nos tendría que obligar a convivir con personas de otras latitudes, a enfrentarnos justamente a estas diferencias culturales, de repente pareciera que pues no sucede, menos todavía en Occidente, que tenemos una cultura históricamente centrada en lo individual y en las libertades individuales. Y pues de repente aspectos justamente como esto, que sería lo comunitario, que sería una de las formas, ¿no? De justamente transgredir a estos estatus y estos cánones, tiene que ver con justamente la escucha al otro, ¿no? Y tiene que ver con el soportar en el sentido, aquí recordando otra vez a Zizek, ¿no? De En defensa de la intolerancia. ¿Qué es lo que no es tolerable? ¿No? Porque no nada más se trata de que haya cosas que no deban de suceder, sino quién determina qué cosas no deben de suceder, ¿no? ¿Quién determina lo que es intolerable? Y ahí se pone muy complejo porque pues obviamente en este mundo de individualidades, en este mundo en términos de algoritmos hecho a nuestra medida, hecho a nuestras necesidades, hecho a nuestras creencias, con todo focalizado específicamente para que podamos seguir reproduciéndonos en ese sentido, pues se dan muchas, pasan, ¿no? Muchas otras cuestiones que nos van fragmentando y hacen que justamente la comunidad se convierta en una cosa muy complicada. ¿Por qué? Porque ya no estamos dispuestos a escuchar el otro, que es lo que justo quería retomar de Zizek. Hay cosas que no deben de ser toleradas en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque ya conocemos o sabemos que en todos lados hay humanos y según la biología, todos los humanos somos iguales, ¿no? Entonces hay cuestiones que ya no entran justamente en estos criterios de posverdad, de bueno, pero depende, porque para algunos grupos indígenas, no, hay cosas que ya no están a discusión, porque tienen que ver justamente con la injusticia, con el sufrimiento, con el dolor. Ya no importa, ¿no? En este sentido, por ejemplo, de la mutilación genital en muchas partes de África que tienen ciertas interpretaciones religiosas, bueno, pues no, muy chulo tu cotorreo, pero eso no va a suceder. Esta cosa, ¿no? De niños que se alistan, que alistan a pequeñitos
súper chiquitines y los entrenan militarmente porque pues es lo que toca y tienes que ir. Y ya no ni siquiera, ya no estamos hablando de estas guerras de resistencia ante, ¿no? El atacante, sino formas que se han normalizado justamente como formas económicas. Entonces aquí se pone muy complicado esto y a la vez nos dirá Zizek que no es tan complicado precisamente reconocer, pues bueno, dónde está el límite de eso que llamamos humanidad, quién nos está diciendo y bajo qué criterios nos está diciendo cómo debemos asumir ciertas pautas culturales, qué intereses hay, ¿no? No se trata nada más de decir, "Ay, hay unos buenos y hay unos malos", no caer en este maniqueísmo, pero sí recordar que hay agendas detrás, ¿no? Que sí hay intereses muy particulares. Ahora, por ejemplo, la UNICEF, con estos resultados sobre mi ley, ¿no? Diciendo, no, pues sí, en la administración de mi ley, no sé qué porcentaje altísimo salió de la pobreza infantil. Pues sí, ese porcentaje, ese mismísimo porcentaje fue el que entró a la pobreza extrema cuando mi ley entró al poder, ¿no? Y la manera de sacarlos nuevamente de la pobreza, pues tuvo que ver con estas ayudas sociales que él mismo había quitado, e igual en el caso de México con ciertas mejoras salariales, ¿no? Entonces, a ver, no es que no hayan salido estos niños nuevamente de la pobreza, sino entender justamente discursivamente quién y cómo lo está diciendo, qué intereses hay detrás. Y es que, obviamente, en un sentido, pues es imposible pues dejar de lado estas cuestiones ideológicas, pero a la hora de pensar en una intervención, pues sí, ¿no? Dejar las cuestiones más que ideológicas partidistas, por ejemplo, ¿no? Em, no caer en estas provocaciones políticas que muchas veces, por términos mediáticos, se van a poner, van a hacer efervescencia en ciertos aspectos, justamente para que, bueno, pues dejemos de lado y dejemos de ver otras cosas. En ese sentido, tenemos que ser súper, súper, súper críticas cuando escuchamos estos programas, cuando vemos o pues nos dan soluciones únicas y probadas en muchísimos lados y demás. Bueno, esas fórmulas generalmente no van a resolver los problemas de la comunidad, sino que van a establecer formas y criterios de vida, que aquí, pues nuevamente, ¿no? Está la pregunta, bueno, ¿eso está mal? ¿Por qué está mal? ¿No? Es necesario seguir resistiendo ante pues esta oleada tan poderosa de una forma de gobierno única, o en términos económicos, o no, si es necesario y tenemos que seguir buscando formas distintas a organizarnos en términos políticos y económicos. Por supuesto que todo eso está en discusión, ¿no? Aquí lo importante, o desde la pedagogía, hay algo que tenemos que considerar siempre, pues es los cuestionamientos éticos, ¿no? Y lo ético tiene que ver justamente en pensar y reflexionar en el otro, en términos no nada más del presente inmediato, sino del futuro, pero también con las condiciones del pasado. No es nada más tomar decisiones en términos numéricos, en términos cuantitativos, en términos econométricos, sino tomar decisiones justamente considerando, bueno, cómo se asume y se reconoce la comunidad misma, qué es lo que considera que necesita, y ver las maneras en las que eso se pueda lograr siempre y cuando pues todo esté en el caso que nos toca, pues dentro de los marcos legales, y en caso de considerar justamente que hubiera cuestiones legales que no están cubiertas o que son injustas, pues pujar, ¿no? Por esa transformación. Ese es un campo desafortunadamente muy olvidado en la educación, al menos en México, que tiene que ver justamente con toda la cuestión vinculada a lo legal, desde la pedagogía, ¿no? Personas
estudiosas de la pedagogía que se dedican justamente a estar constantemente cercanos a las transformaciones en materia de derecho, en materia de códigos, en materia de reglamentos y todo lo que tiene que ver con materia de derecho, pero pensada desde lo educativo y no nada más en el sentido de cívico, ¿no? De dar educación a las personas o asegurarse que tengan educación, etcétera, etcétera, sino las consideraciones y sobre todo las carencias que esos artículos tienen, ¿no? Pero bueno, ese es un campo en el que también ustedes pueden, tiene que ver con la sociopedagogía, que ustedes también pudieran pues participar, porque bueno, pues si bien es cierto que no todo lo legal es justo, ni certero, ni verdadero en muchos sentidos, es lo que nos rige, ¿no? Son los marcos en los que en el sistema en el que vivimos estamos organizados. Aquí la otra también es que no solamente hay dos opciones, ¿no? O no solo o somos de izquierda o somos de derecha, que justamente, pues bueno, en ese sentido es esta idea, ¿no? Del pensamiento latinoamericano, crear opciones y crear soluciones desde la realidad que, pues en este caso, nos compete como pedazo de mundo, ¿no? Nosotros no decidimos ni pertenecer a este pedazo de mundo, ni la historia de este pedazo de mundo, ni las particularidades que hay. En términos étnicos, pues hay diferencias considerables entre mismo México, ¿no? ¿Cuántos grupos étnicos hay? Con pues todos los que existen a lo largo de Latinoamérica, pero desafortunadamente compartimos la misma historia en términos de ser conquistados por un mismo en ese momento pues por un mismo reino, la imposición de ciertas formas lingüísticas, religiosas, sociales, legales, etcétera, y que en ese sentido pues tenemos la posibilidad de comprendernos y llegar a otros acuerdos, como ha pasado en otras latitudes, ¿no? Que eso fue justamente el intento de la Unión Europea, hoy tan pues en crisis precisamente porque pues vaya, muchos de sus discursos no son sostenibles sin intervención de otros, de otras fuerzas, ¿no? Ahora vemos pues el nuevo bloque, o bueno, no nuevo, pero la nueva dinámica que habrá entre entre Rusia, China y Estados Unidos, ¿no? Etcétera. Siempre hay estas transformaciones. Si no, pues ahí está 1984, ¿no? Con este cambio de hoy somos amigos de estos, hoy no somos amigos de estos, hoy porque es algo que cambia muchísimo. Y aquí lo importante precisamente por eso es considerar la identidad de las personas con las que estamos trabajando más allá de estas cuestiones geopolíticas. Muchas veces no nos queda de otra porque trabajamos para un municipio, o trabajamos para el estado o trabajamos para algún proyecto en específico y pues, ahí vienen los fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es mucho más complejo que pues, solamente poder ir por el mundo predicando nuestras propias ideas y que se cumplieran, ¿verdad? Pues no, en ese sentido, por eso siempre les hago hincapié sobre las cuestiones legales, hay que conocerlas, ¿no? No nada más para no meternos en problemas, sino para poder justamente meternos entre los huequitos que hay y tratar de utilizarlos de la mejor manera, ¿no? Éticamente, para conseguir, pues por supuesto, el mayor provecho de la comunidad. Entonces, pues la idea de esto o de estos temas es pensar más, no nada más en están bien o están mal, ¿no? O ay, la ONU es una porquería, no sirve para nada, o que el examen de PISA nos va tan terrible, ¿qué es lo que está pasando? Sino pues considerar un poco de ambas, ¿no? Entender bueno, ¿en qué sentido y qué posibilidades, por ejemplo, el caso de estas organizaciones, ¿no? Tienen en términos reales, cuál es la labor que hacen y cuáles, desde dónde vienen las recomendaciones, quiénes las hacen, ¿no? La mayoría de las personas que trabajan en este tipo de organizaciones, pues no son personas que hayan nacido en el sur global, como se le llama ahora al tercer mundo. Muchas de ellas, pues,
su operación o sus posibilidades pues tienen que ver desde ciertas maneras de concebir la dignidad que muchas veces no corresponde a lo que sucede en otras latitudes. Y entonces nosotros caemos justamente pues en estos pensamientos, ¿no? En los que, bueno, pues es mucho más complicado tratar de mejorar las condiciones de vida de, en este caso, de las comunidades, de nosotros como individuos, de nuestros estudiantes, de las personas que nos rodean, si queremos alcanzar estándares e idealizaciones que no son nuestras, a si nosotros nos pudiéramos organizar y crear nuestras propias soluciones. En ese sentido, pues bueno, por ejemplo, tecnológicamente México depende al 100% de Estados Unidos, ¿no? Producimos prácticamente nada, de nada, de nada. En términos industriales, pues aunque tenemos buenas instituciones, el Poli y el Tecnológico de Monterrey, pues siempre están entre buenos niveles en los rankings internacionales, que es otra forma también de preguntarnos, bueno, ¿pero qué están midiendo y cuál es la intención de lo que están midiendo, etcétera? Seguimos sin generar, sin producir ingenieros que inventen cosas, ¿no? Nosotros tenemos ingenieros que dan muy buen mantenimiento a las cosas. Y por supuesto que por ahí hay honrosas excepciones, pero si nos vamos a términos estadísticos, a términos numéricos, pues veremos que realmente no figuramos en el mapa de la generación, de la creación, y estamos pues en otras áreas, ¿no? Que tienen que ver muchísimo más con la supervivencia, con tratar de, en términos sociales, pues de aguantar un día, ¿no? Tras otro, no nada más en lo económico, sino también en términos de violencia, en términos de las dinámicas tan abruptas sociales que hay. Y a eso, pues, aprovechado por ciertos grupos de poder para justamente hacer de ello, pues, nichos, ¿no? Desafortunadamente, además, nichos económicos en los que, bueno, pues ahí se van abriendo todas estas posibilidades discursivas y hay que verlo pues también a lo macro, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estas cosas en las que ciertos grupos que aparentemente ya jamás regresarían, pues no solamente están regresando, sino están regresando con muchísima fuerza y muchísima aprobación? Y bueno, ¿qué es lo que está pasando y qué posibilidades hay desde la educación para no repetir, y no nada más en el sentido repetir la historia, que eso es justamente parte de lo que pasa con parte de la comunidad alemana, ¿no? Pues juraron que no iba a volver a haber holocausto ni odio a los judíos, o más bien juraron que no iban a volver a odiar a los judíos. Pero pues bueno, los judíos no son la única raza que existe, ¿no? Entonces, pues nuevamente cosas que pensaríamos que muchos miembros de la comunidad judía actualmente se preguntan, bueno, es que cómo es posible que como no entendimos qué es lo que nos hicieron y cómo estamos haciendo nuevamente lo mismo o lo están haciendo en su nombre. Y mucho eso tiene que ver justamente con este tipo de situaciones en las que pues no hay posibilidad de crítica, no hay posibilidad de reflexión, se asumen y se toman estas agendas, ¿no? Internacionales, ideológicas, sin mayor cuestionamiento. Y pues el punto es justamente, bueno, pues hacernos la pregunta, ¿no? ¿Quién lo está diciendo? ¿Para qué lo está diciendo? ¿Cuál es la intención de decir esto? ¿A quiénes afecta? Si hay alguien que en este discurso pues salga eh, dejado a menos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y tratar con eso, pues justamente tomar las decisiones más acertadas y que afecten de manera negativa a la menor cantidad de seres que existimos en el planeta. No sé si alguien tenga algún comentario sobre esto que estoy diciendo, algo sobre las lecturas o actividades que hayan hecho ya sobre justamente pues esto de la
globalización, sobre el tema. Sí, Alonso, te escuchamos. Bueno, nada más para desarrollar lo que me había preguntado. Sí, bueno, en esta parte Jeff Bezos se supone que está dando como cierta cantidad de dinero a influencers y esto, que son enfocados específicamente en mujeres. Entonces, como para que como que desarrollen según todas estas ideas. Pero pues obviamente tiene un trasfondo. O sea, ahorita Bezos está como así donando casi toda su fortuna supuestamente para fines pues filantrópicos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, principalmente está en estas cuestiones de que salvar al planeta, que dice besos por la tierra y eso. Y pues obviamente que pues tiene pues como impacto, ¿no? Porque realmente pues si dicen, ay, va a salvar la tierra, pues realmente tú dices, no, pues esa persona realmente está como comprometida, ¿no? Con todo el planeta, no solamente como con sus fines egoístas, sino que dice, él está viendo por todo el planeta. Ah, hace poco creo que hizo una donación a un museo de Estados Unidos y pues ahí obviamente que también era un museo de prestigio y pues salió como que la noticia, ¿no? De que no, pues es que este empresario está dando tanto dinero porque fue una cantidad fuerte. Entonces ya sale que él pues prácticamente está salvando el museo y pues que pues va a quedar como reconocido pues para la posteridad, ¿no? Hacia largo plazo porque van a decir, pues sí, este museo fue el que logró salvar Jeff Bezos, ¿no? Entonces, como que, y obviamente que la parte de que va a estar evadiendo impuestos, ¿no? Porque pues son partes caritativas. Entonces, como que está cimentando su empresa con estas cuestiones de que pues va a evadir impuestos, pero también está dando una imagen ante pues el mundo entero, de que dice, no, pues mi empresa está comprometida con el planeta. Entonces, pues obviamente que me tienen que apoyar, ¿no? Y entonces como que pues no le vemos como el trasfondo que realmente nosotros solamente vemos de que, pues él no le interesa su dinero, sino que lo quiere estar regalando, pero pues sí tiene esta parte, ¿no? Y pues que va como contraria propiamente con lo que es la biopolítica, ¿no? Porque pues, bueno, también va una parte como que sí, porque realmente pues está haciendo, en cierta manera se está haciendo un control natal, porque pues está concentrando todo el dinero en ciertos bloques de poder y pues las personas alrededor del mundo, pues los más pobres van a terminar muriéndose, ¿no? De hambre y de estas cuestiones. Pero pues y pues en la parte que usted mencionaba de que las pruebas PISA y todo eso, pues como que también se nos está pues como que relegando, ¿no? Porque pues como latinoamericanos nosotros tenemos que apegarnos a un sistema que es europeo. Entonces como que también dicen, no, pues aquellos son ignorantes y por eso son pobres. Entonces, miren, en sus resultados PISA salen del asco, ¿no? Porque pues son latinoamericanos y no tienen el mismo conocimiento que nosotros. Que obviamente pues el sistema educativo pues es diferente y pues no va a ser el mismo ni en años, ¿no? Pero pues aquí como que en esta parte yo lo entendí, bueno, encontré otro término que un poquito más diferenciado, de que ya no es tanto el globalismo, sí, digo la globalización, sino que ya es otro término que se acuña como globalismo donde ya no es pues propiamente que se hay un intercambio de ideas, sino que hay ya un control, bueno, más bien dicho, ¿cómo decirlo? Pues como que ya es un sistema que ya es por una gobernanza mundial. Entonces, como que ya nos van dando como pequeños, em, que nos van catalogando, ¿no? Como para no, pues es que nosotros tenemos que gobernarlos porque pues somos los que estamos más desarrollados. Por eso los europeos tenemos que gobernar a los que están menos, desarrollados. Y pues por eso veo como que también pues nos están dando otro enfoque muy sutil de que nos están gobernando, pero sin decirnos que nos están gobernando. Y esa era mi aportación. Gracias, Alonso. Eh, sí, Pam. Hola, maestra, justo eso, perdone, y buenas noches que no había hablado, es que estoy en el trabajo. Justo esto que menciona Alonso, me resuena mucho porque justo es lo que nos pasa en todos los niveles, no solo en el nivel educativo, como lo que está pasando ahorita con los agricultores, todo el tema de lo que ha ocurrido en el país con los bloqueos, obviamente, pues el poco dinero que ganan cultivando y pues al final mucha gente está diciendo que es culpa del gobierno y ellos mismos, los agricultores, han dicho que es
por el problema que hay, que les rige el precio desde Estados Unidos en una total, pues, competencia ahí tramposa con el maíz transgénico, ¿no? Entonces, así estaba pensando en eso, justo con lo que decía Alonso. Entonces, fingen acá en el mundo que somos independientes y democráticos y al final internamente y en lo más profundo que es la alimentación, la educación, pues seguimos siendo aplastados y llevados a voz de pues quienes siempre han estado sobre nosotros, ¿no? Gracias, Pam. No sé si alguien más quisiera decir algún comentario sobre esto que están diciendo sus compañeros. Sí, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque alguien con tanto dinero querría deshacerse de su dinero y realmente no se deshace de todo su dinero. A ver, esto es mucho más complicado. Y pues sí, hay que limpiar la imagen de las empresas. Entonces, pues bueno, ahorita el término, ¿no? Que woke en Estados Unidos, que tiene que ver justamente con todas estas causas desde el feminismo, cuestiones proambientales, en contra del racismo y demás, que bueno, también se ha tergiversado muchísimo la forma en la que se utiliza como cualquier, o no cualquier, pero como estrategia política, generar ahí estas cosas extrañas con el significado de las palabras, pero pues bueno, hay que limpiar la imagen, ¿no? Los bancos, las agencias que ustedes quieran, las empresas que ustedes quieran, van a utilizar prácticamente de decoración, pues las banderas y las agendas de muchos grupos, que además muchos grupos que han existido justamente gracias a la idea de la modernidad en la que vivimos y que el mismo liberalismo les da nichos tan separados que de repente termina habiendo una pelea entre muchísimos grupos y parte de eso, pues justamente personas, ¿no? Como Jeff Bezos, como todos los ahorita dueños de todo este mundo tecnológico pues pueden a su entera disposición elegir los discursos que se van a controlar de manera más ferviente en las redes sociales, que claro, hay algo que sigue siendo insustituible, que tiene que ver con el hablar cara a cara y escucharnos, ¿no? Y vamos a creer generalmente más lo que piensa nuestra vecina o nuestra amiga a la que hemos seguido que lo que dirán las noticias, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tiene que ver con otras circunstancias y sobre todo hoy el que sabemos que pues, que los sesgos mediáticos, basta con meternos nosotros mismos a redes sociales y ver contradicción de discursos. Claro que cada vez se ve menos precisamente por estas burbujas informativas y demás, pero vaya, esto no es inintencionado, ¿no? Y por supuesto que hay grupos hegemónicos, eso es lo que a mí, lo que digo, a mí me surge siempre esta pregunta, ¿no? Cuál es el mejor propósito de la educación? Resistir de la mejor manera a estas barbaries que nos tratan de imponer o educar para justamente fluir en este mundo que nos están imponiendo. Ahí, pues bueno, para mí la respuesta personalmente pues, siempre está en esta otra forma de resistencia, porque además, pues bueno, la resistencia no tiene que ser quedarnos, ¿no? Rezagados, sino proponer formas distintas a organizarnos. Es complicadísimo, es súper difícil, obviamente Jeff Bezos tiene muchísimo más dinero y posibilidades de lo que tenemos nosotros o al menos nosotros que estamos en este espacio, ¿no? Estamos utilizando Zoom, que Zoom tiene que ver ahí con cuestiones de justamente estos mismos grupos y Zoom le vende una licencia carísima a la UNAM y la UNAM la paga porque y yo pienso, la UNAM no podría en serio desarrollar una plataforma de este estilo, ¿no? En el que pues no nada más no darle dinero al güey de Zoom, sino pues generar sus propios
líneas de investigación, sus propios programas, eventualmente va a terminar siendo mucho más barato. Eso fue lo que hizo la India y la India se está convirtiendo en una de las potencias en términos de tecnología más importantes en el mundo, ¿no? Nosotros de repente nos queda lejos en términos discursivos y geográficos, pero bueno, la India justamente un día dijo, ¿por qué le voy a seguir pagando dinero a Google si tengo un chorro de gente que trabaja en estas cosas? Y órale, ¿no? Claro que es un proceso lento, claro que es un proceso muchísimo más complicado de lo que parece porque hay muchos grupos que, pues bueno, que no vamos a estar de acuerdo tan fácilmente con ciertas cosas y dependerá de pues, las propuestas, dependerá de los intereses, de la mala información, de la buena información, de un chorro de cosas que suceden al día a día para tener estas certezas o estas desconfianzas, ¿no? Pero parte de nuestra chamba justamente pues es revisar estas cuestiones informativas, dudar, también tener ciertas certezas, una forma de combatir ante este mundo de tantas subjetividades es, pues bueno, informarnos y tener ciertas certezas desde las líneas que nosotros consideremos, por supuesto, válidas. Nosotros, al menos en este espacio académico, pues ustedes llevan precisamente por una razón en particular, pues todos estos seminarios de teoría y de investigación que son las formas en las que aprendemos a pensar de manera sistemática, crítica, reflexiva, propositiva. En teoría tendríamos que ser capaces, ¿no?, de reconocer, pues bueno, cuando estos discursos están sesgados, les falta información, tienen ciertas tendencias, y pues nosotros ya determinar si estamos a favor o estamos en contra, pero reconocer justamente pues estas cuestiones discursivas. La cosa es que es muy complicado, que hay muchísimas cosas que están ahí en juego, que tienen que ver con nuestras emociones, con nuestras condiciones reales, con nuestro cansancio, ¿no?, con la saturación, etcétera. Entonces, pues bueno, no dejemos de considerarlo, ¿no? No dejemos de estar constantemente preguntando justamente para qué, no, para qué estamos educando en este momento ustedes, para qué se están educando. Y la otra, bueno, para qué queremos educar y cómo queremos educar a pues, nuestras infancias, nuestros jóvenes, pero pues en un mundo en el que como adultos constantemente seguimos educándonos, pues toca la chamba, ¿no?, de seguir haciendo estas preguntas justamente en el, bueno, ¿por qué están pasando las cosas que están pasando? ¿Desde dónde podemos informarnos para que tengamos certezas o tengamos ciertas garantías de lo que estamos consumiendo? No sé si tengan algún comentario más sobre esto. Si no, pues nos vemos la próxima semana. La próxima semana ya sería, me parece, no, bueno, sí, sería la última clase porque terminamos el 13 de diciembre. Sí, entonces el próximo lunes 8 de diciembre sería la última sesión en la que nos veríamos. Ojalá puedan estar presentes para, pues sí, exactamente darnos nuestros buenos deseos navideños y resolvamos, ¿no?, pues cualquier duda que hubiese quedado todavía. Esta tablita que les enseñé, ahorita se las voy a mandar ya con sus calificaciones para que por favor las revisen, vean que coinciden lo que yo les puse y ya nos vayamos de vacaciones sin problema. Exacto, hagamos un intercambio navideño, estaría bien. Ale, sí, te escuchamos. Gracias, maestra. Solo quería saber si la próxima sesión podríamos abordar un poco más sobre el proyecto de intervención del próximo semestre. Esto porque en algún momento el profe Víctor me había comentado que si hacíamos un buen trabajo, podría servirnos como nuestro proyecto de titulación. Entonces,
bueno, quisiera tomar algunas consideraciones porque también hace unos días estuve en una charla con la profesora Norma Vilchis y también le había comentado esta inquietud y ella me dijo que sí, que era importante acercarnos a nuestros asesores, sobre todo para que ellos pudieran guiarnos un poco más en cuanto a saber si nuestro trabajo podría ser una investigación cualitativa o cuantitativa, entre otros detalles. Entonces, bueno, ahí tengo como varias dudas que no sé si podríamos abordar la próxima clase. Sí, sin problema, Ale. Por supuesto que de cualquier materia, cualquier cosa, temas y demás, ustedes pueden hacer su proyecto de titulación. Obviamente depende en qué modalidad, ¿no? De cualquier tema pueden hacer una tesis, etcétera. Aquí lo que habría que ver, y sería lo que tendrías que ir considerando, es si de esa intervención puedes hacer un servicio social, por ejemplo, y a partir de eso hacer... un informe o esperar a que tengas los créditos y hagas justamente una intervención como tal a manera de tesina o bueno, las opciones son muchísimas. Aquí lo que hay que considerar y es lo que platicaremos en todo caso la próxima sesión, justamente son los tiempos y la posibilidad, ¿no? que tienen de acercarse a Ok. la comunidad. Entonces, si pudieras, no nada más tú, Ale, pues a quienes les interese esto, hacer preguntas como muy puntuales, yo les explicaré un poquillo cómo va a funcionar la materia, ¿no? Les enseñaré ahí el programa, qué cambios intentaré hacer y demás, pero ustedes tengan ya de mejorar, si es posible las preguntas, ¿no? Muy claras y concretas, justamente para que ustedes puedan ir tomando las mejores decisiones para el próximo semestre. Sí, maestra, muchas gracias. Sí, va, excelente. Entonces, yo mañana les mando el cuadrito para que ustedes corroboren. Si tienen cualquier otra duda, por favor, háganmela llegar. Si necesitaran más tiempo, me avisan, ¿no? Mándenme un mensajito. Cada vez se ponen más estrictos con la plataforma. Yo generalmente les daba las 2 semanas que eran como el equivalente a exámenes. Cada vez pues podemos hacer menos ese tipo de cosas. Así que escríbanme para ver cómo está la situación y llegar a una solución. El tiempo, Pam, siempre es cuestión de tiempo. Entonces, pues bueno, organícense, avísenme cualquier cosa. Nos vemos el 8 y hasta el 13 formalmente, según la adaptación del calendario, tienen para entregar sus evaluaciones. Así que consideren eso. Y Vero, te aviso del extraordinario, cómo está la onda y qué es lo que se puede hacer. Muy bien, maestra, muchas gracias. Estaré ¿Vale? pendiente. Sí, Excelente. Pues que estén muy bien, linda noche y nos vemos la próxima semana. Gracias, igualmente. maestra, igualmente. Sí, Te chao. descansen.